Saben, muchos de nosotros decimos tener fe. Pero también oímos al de la calle, al del mundo, al inconverso decir que tiene fe. Ahora, hay diferencia en decir que uno tiene fe o creer que uno tiene fe. Porque la fe es siempre certeza y convicción de todo. ¿Cuánta fe hay en ti? Sabes que la fe es un don del Señor. Y como todo don del Señor la tenemos que trabajar. Tenemos que pedir al Señor que incremente nuestra fe como lo hicieron los discípulos. Tenemos que ponerla por obra para que los demás vean qué nivel tiene nuestra fe. Fe, certeza y convicción de todo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y vamos a poner la lectura bíblica allí en Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante, en donde se habla sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué maravillosos ejemplos de fe. Y seguramente cada uno de nosotros sabemos que no podemos ser cristianos sin fe. No podemos ser cristianos sin tener fe. La fe es un don que es repartido a todos. Porque la fe es la base de la vida cristiana. Vos no podés andar sin fe. No podés andar sin creer lo que Dios te promete, sin esperar lo que sabés que Dios tiene preparado para vos. La fe es la base de la vida cristiana, mi amado, mi amada. Es la única forma de recibir nuestra salvación. Es la única forma de obtener seguridad de vida eterna. En los textos que hemos leído, para comenzar podemos encontrar las razones por las cuales la fe es tan importante en la vida de todo cristiano. Porque por medio de estos versículos podemos darnos cuenta que verdaderamente en el cristianismo todo es por la fe. Pero es muy importante que todos comprendamos verdaderamente el significado bíblico de la fe. Y esto lo encontramos en el versículo 1, en donde leemos
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos decir entonces que la fe es una seguridad inquebrantable en la verdad de Dios, incluso sin pruebas visibles, aunque vos no lo veas. O esa frase tan llevada de los pelos hoy en día por muchos cristianos, aunque vos no lo sientas. Yo no lo siento, pastor, pero no es una cuestión de sentir. Es una cuestión de tener fe, una cuestión de creer. Es tener la certeza en la fidelidad de Dios, en sus promesas, aunque no se vean con los ojos físicos. Esto es tener convicción. Yo estoy convencido de todo lo grande que Dios tiene para mi vida aún. Y vos también, mi hermano, mi hermana, tenés que estar convencido, convencida. Tener la fe, aunque no lo veas, entre comillas, aunque no lo sientas, de que Dios está obrando sobre tu vida. Amén. Entonces podemos decir que la fe es tener seguridad. La fe es tener confianza, no por lo que vemos, sino por lo que Dios ha prometido. Y esa seguridad es lo que permite que en nuestra vida se vuelva realidad lo que nos dicen los versículos que leímos al comienzo. Y lo primero que nos dicen estos versículos es que por la fe entendemos lo que la razón no alcanza a comprender. Porque si vos lo querés racionalizar todo, va a haber muchas cosas que no van a encajar. Te va a parecer un rompecabezas en donde las piezas no coinciden. Porque la razón no alcanza para comprender toda la grandeza de Dios. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y verdaderamente, como lo dice el texto, solamente por la fe podemos entender lo que muchos sabios no quieren aceptar. Y esto es que el universo fue creado por la palabra de Dios, por medio de su poder y su sabiduría. Nuestra fe nos permite entender que los cielos y todo lo que vemos nos muestran la mano de Dios en ella, aunque no la veamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19:1. Todo lo que la razón, la ciencia y la lógica humana no nos permite comprender, pues lo podemos entender únicamente por medio de la fe. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad, dice Jesús allí en Lucas 10:21. Cosas como, por ejemplo, el plan de redención de la humanidad. Los milagros que solamente personas que tienen fe, como la fe de un niño, pueden entender. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 18:3. Y en este versículo Jesús destaca la importancia de tener una fe pura, sincera, cristalina, humilde, similar a la de un niño, ya que los niños confían plenamente en sus padres y tienen esa inocencia que les permite creer sin dudar. Jesús está pidiendo a sus seguidores que adopten una actitud de fe y confianza total en Dios, dejando de lado el orgullo, la arrogancia y las complejidades de la vida adulta. La fe infantil es una fe que se apoya completamente en la bondad y el amor de Dios. Sé como niño, mi hermano. Créele a Dios.
Confía en Dios aunque no lo veas. Y reconoce, la fe reconoce esa necesidad que tenemos de Él y nuestra dependencia de su guía y protección. Jesús relaciona la fe con una disposición humilde, confiada, abierta, como la de un niño. Ese niño que se entrega por completo a la confianza y dependencia de su papá. Entregate a la confianza y dependencia de Dios. Este es un llamado a simplificar nuestra fe. A veces la complicamos tanto, mi hermano, y es tan simple. Aprendamos a simplificar nuestra fe. Aprendamos a confiar plenamente en la guía divina, porque la fe lo único que necesita es que creas. Que creas. En segundo lugar, el texto leído nos dice que por la fe podemos agradar a Dios con nuestra vida. Allí el verso 4 al 6 leemos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Qué bueno que Dios dé testimonio de tus ofrendas, mi amado. Y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la palabra de Dios podemos ver que por la fe Abel preparó lo mejor para ofrendar a Dios. Y esto lo leemos en Génesis 4 del 1 al 5, en donde el 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. También podemos ver que Enoc caminó con Dios, es decir, que andaba en sus caminos y vivió en obediencia al Señor. Y esto lo leemos en Génesis 5, 21 en adelante, en donde dice: vivió Enoc 65 años, joven para aquel tiempo, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos hombres mostraron su fe porque creían, porque confiaban que Dios estaba con ellos, que Él era real, que lo que hacían, sus acciones, sus caminos, sus ofrendas, todo lo que hacía estaba delante de los ojos del Señor. Y por eso procuraban agradarle. Ellos entendían que Dios lo veía todo, que Dios lo sabía todo. Y su vida estaba dedicada a procurar agradarle. Y en nuestra vida cristiana todo lo que hacemos es por fe, para poder agradar a nuestro Dios. Así debería ser, al menos, en cada uno de nosotros. Hacer todo por fe para agradar a nuestro Dios. Y es por eso que oramos, le adoramos, le alabamos, porque creemos que Él escucha nuestras oraciones y disfruta nuestras alabanzas. Ofrendamos y diezmamos porque creemos en su palabra, y por eso obedecemos, por eso confiamos
que Él es un Dios como lo creían los antiguos, que es real, que es fiel y que bendice a lo que le gusta. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. Amén. Bueno, ¿están entendiendo lo que digo? En tercer lugar, aprendemos que por la fe aceptamos, por la fe obedecemos la voluntad de Dios, aunque muchas veces no comprendemos los planes y los propósitos que Él tiene. Hebreos 11:7 en adelante dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero también dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios había prometido a Abraham y esta promesa se extendió a sus hijos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Saben, Noé y Abraham son ejemplos de hombres de fe, que creyeron y confiaron en la palabra de Dios sin condiciones. Ellos no pusieron condiciones, recibieron lo que Dios les decía y por fe lo llevaron adelante. Y es por eso que obedecieron, aunque no comprendían, no tenían la menor idea, no entendían por completo los planes que Dios tenía. Noé confió en Dios cuando éste fue advertido sobre las cosas que no se veían. Imagínense preparar un barco, un arca, en el medio de lo seco, en donde no había agua. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así? Pues Noé lo hizo. Dios lo hizo, aunque no veían lo que Dios estaba pensando. Pero Noé se preparó construyendo el arca. Lo hizo por fe. Y Abraham confió en Dios cuando fue llamado y obedeció y salió sin saber a dónde ir. ¿Cuántos de nosotros podemos comenzar un recorrido, un camino, porque Dios nos lo pide sin saber a dónde vamos? ¿Qué medida de fe tenemos en esa área? Pues de la misma forma nuestro Dios quiere que nosotros, por medio de la fe, aceptemos y obedezcamos su voluntad. ¿Estás dispuesto? Aunque quizás no comprendas su voluntad, es muy seguro que muchas veces, la mayoría de las veces no lo entendemos. No comprendemos su voluntad, pero debemos creer y confiar que sus planes y pensamientos son buenos para nuestra vida. La idea de creer y confiar en que los planes y pensamientos de Dios son buenos para nuestra vida se aplica a la fe de varias maneras. Esas maneras son tener confianza absoluta en lo que Dios te está pidiendo, en lo que Dios te está mandando, aceptar la voluntad divina, adquirir esperanza y paciencia, tener dependencia de Dios y lograr vivir con paz interior. Y esta actitud de fe, esta actitud de confianza total en Dios, nos ayuda a navegar las incertidumbres de la vida
Y vaya que a veces hay incertidumbres, ¿verdad? Con una perspectiva positiva, esperanzadora, sabiendo que estamos bajo el cuidado, bajo la guía de un Dios amoroso y sabio. El cuarto punto y último que nos enseña el texto de Hebreos es que por la fe confiamos en las promesas de Dios a pesar de nuestras circunstancias. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo o de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La palabra de Dios nos muestra aquí que Sara tenía todo en contra. No tenía una sola a favor para poder convertirse en madre. Sara era estéril, pero no solamente estéril, era una anciana de 90 años cuando recibe esta promesa de Dios. Y además tenía un esposo de casi 100 años. Humanamente, sus circunstancias estaban en su contra, pero espiritualmente tenía algo muy grande a su favor. Tenía una promesa de Dios. Esto lo leemos allí en Génesis capítulo 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, su mujer: no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y ya Sara, de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Por la fe, mi amado, mi amada, también nosotros podemos sentirnos confiados que aunque las circunstancias parezcan estar completamente en nuestra contra, el Señor puede hacer maravillas a pesar de nuestras circunstancias. Amén. Como en el relato de Marcos, allí en el capítulo 5, versos 35 y 36, en donde dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. No tengas miedo, nada más cree. Circunstancias adversas en la vida de este hombre. Y no tengas miedo, nada más cree, es un llamado a una fe inquebrantable que debe estar totalmente confiada en Dios. Porque nos insta a dejar de lado el miedo, nos insta a aferrarnos a la creencia de que Dios está obrando a nuestro favor, a pesar que las circunstancias digan lo contrario. Incluso en las situaciones más difíciles y desesperadas. Y viene a mi memoria en este momento lo que acabo de contarles de Juan, que en un momento su esposa pensó que todo se había completado. Las circunstancias le decían de que las cosas no habían salido como se esperaban. Pero la fe de una mujer, la fe de hijos, las oraciones de la iglesia, la fe de cada uno de aquellos que creían de que Dios iba a obrar sobre el cuerpo de Juan, hizo posible de que hoy escuchemos lo que Juan decía, de que Dios lo salvó nuevamente, de que Dios le dio otra oportunidad.
incluso en las situaciones más difíciles y en las situaciones más desesperadas, mis amados, la fe tiene que estar presente. Pase a adoración, por favor. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Concluyamos con esto. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Es el cimiento sobre el cual vas a crecer en Cristo Jesús. Es por la fe que entendemos lo que la razón no puede explicar. O vos podés explicar por qué un paralítico camina, o por qué un sordo vuelve a escuchar, o por qué un mudo habla, o por qué un cáncer desaparece. A través de nuestra fe agradamos a Dios con nuestras vidas. En fe obedecemos su voluntad, aún sin comprenderla completamente, porque no esperes tener todo claro para empezar a moverte. Empezá a moverte a veces aunque no la comprendas, y confía en las promesas a pesar de las circunstancias. Iglesia, debes tener la plena seguridad que la fe, tu fe, no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Y por eso debemos caminar cada día con una fe firme, sólida, creyendo que Dios es fiel y que Él es galardonador de lo que le busca. Busca a Dios y vas a obtener tu recompensa. Búscalo con fe y espera en sus promesas. Amén.